Pues querido Javier Aragón, hoy vamos con un programa, una serie de programas muy especiales que diseñamos especialmente para nuestros usuarios, nuestro público, nuestra comunidad, en donde vamos a tratar de poner en imágenes lo que representa un movimiento planetario de larga data, porque estamos hablando de que Urano entra en Géminis por 7 años, entra a hacer todo un trabajo en educación, en lenguaje, en comunicación, en una serie de expresiones únicas. Y por eso, más allá de que tengamos, a ver, la razón, la visión, el dogma y demás, esa no es la idea. La idea es simplemente somos tan mortales como todos los que nos escuchan. Y lo único que queremos hacer es que desde nuestra psicología, desde nuestro trabajo, desde nuestra terapéutica, desde lo que hemos aprendido en astrología, plantear una serie de imágenes para que cada uno de ustedes también cuente con algunas herramientas con lo que viene a ser Urano en Géminis. En la medida en que tenemos más herramientas conscientes, podemos utilizar más esa energía del ambiente y no sentir que simplemente nos empuja la vida hacia algo que ni sabemos qué es. Ese es el objetivo de esta serie de programas. Hoy vamos a hablar de generalidades de Urano. En el próximo vamos a hablar de Urano por signos, por casas. Y bueno, y después de pronto en tránsito, ahí ya vamos viendo qué más va saliendo con respecto al planeta Urano. Pues querido Javier Aragón, qué gustazo estar acá contigo, madrugados domingos. Juan, muchísimas gracias por tu regreso, muchísimas gracias por este domingo también tan maravilloso. Y me encanta eso que dijiste lo anoté acá porque con Urano en Géminis ahí se me va rápido, lo tengo y después se me va. Tratar, tratar porque sí, para los habilidosos de la astrología, los que nos encanta la astrología, nos apasiona, la hemos venido trabajando, la aprendemos día con día. Sabemos que es un título muy ambicioso, ¿no, Juan? Hablar de un planeta transpersonal es todo un reto. Y a veces cuando ustedes nos ven que se nos va como la mirada, como que es tratando de buscar la palabra que quizás vaya más al punto y es tratar de darle forma, como dijiste, imágenes a algo que a veces es tan abstracto, pero al mismo tiempo tener que manifestar y dejar, bueno, una línea de por dónde va a ser. Y qué bonita introducción y sí, totalmente en sincronía contigo, poder entregar todo este material desde lo aprendido, desde lo conocido, desde lo que hemos venido armando y desde lo que vamos aprendiendo día con día también con el desafío de las nuevas cosas que aparecen, ¿no? Finalmente también estamos siendo parte del cubo y estamos siendo parte ahí de la esfera donde estamos absorbiendo lo nuevo y cómo eso nuevo que va llegando lo vamos hilando y lo vamos tejiendo a lo que ya es conocido para tratar de colocar un tapete que nos permita decir la línea es esta y traer un resumen que sea bonito. De entrada, pues pedirle disculpas a la audiencia porque vamos a hablar de Urano y es de lo impredecible, pero hay que hablar de Urano, de alguna forma, Juan, hay que utilizar alguna palabra, hay que utilizar, darle forma de algún lado y tratar de esquinearlo de manera general de todo, por ejemplo, a eventos generales de qué es lo que nos va a traer este tiempo. Y sí, yo creo que van a disfrutar mucho este material sobre todo porque al ser como planetas transpersonales, no sé si lo has notado que la mayoría dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo es? ¿Pero dónde está? ¿Pero cómo es? Es como Venus, como que vamos muy rápido a veces cuando estamos enseñando la astrología, que Venus, que Marte, que Luna, que Sol, y claro, da la sensación de cercanía, pero cuando llegamos a los transpersonales, ahí hay como un vago donde muchas veces, pero no entiendo por qué no es esto o es lo otro, pero al mismo tiempo, y es eso, es justamente eso, es llegar a ese punto de que está abierto para todo. Muy bien, Juan. Y precisamente porque vamos a hablar de qué significa un planeta transpersonal, significa que está más allá de lo personal. ¿Y qué representa esto en astronomía? No en astrología, en astronomía, que es un planeta que no se ve a ojo desnudo, que necesitamos un instrumento tecnológico. Nosotros podemos ver hasta Saturno, lo podemos ver cuando está apareciendo en la noche. Saturno se puede ver como una estrella amarillosa. A Júpiter lo podemos ver con su sistema de lunas, como un sistema solar. A Venus al amanecer o al atardecer, lo mismo que a Mercurio. A Marte a veces también lo vemos rojo.
plenamente, ¿sí? Son planetas que están más cercanos a la conciencia humana porque tenemos registro de ellos, porque los antiguos astrónomos se la pasaban mirando el cielo porque pues, los cielos estrellados, allí no había luz eléctrica ni había contaminación visual de otro tipo, y entonces el espectáculo de los cielos en la noche era precioso y se podían hacer calendarios de esos planetas visibles. Así pues, entonces ellos mencionaron cómo estos planetas eran estrellas peregrinas, porque las otras estrellas estaban siempre fijas, mientras que los planetas se movían. Y posteriormente en algunas culturas les dieron términos de dioses. Por ejemplo, en lo grecorromano o también en lo sumerio, se le dio, por ejemplo, el nombre a Saturno como el protector de todo el sistema, el viejo pies de plomo, que lentamente, con su ritmo de 29 años, se envolverá donde estaban esas estrellas fijas. Y así Júpiter como Zeus o como de Zeus, Sargeo, bueno, en fin, tuvo varios nombres y este Júpiter sería como el dios protector, que con su rayo además hacía tronar los cielos. Asimismo, se le dio nombre a cada uno de estos planetas peregrinos y por supuesto, cuando ya hablamos de Urano, Neptuno o Plutón, incluso de Quirón, que ya está más adoptado en astrología, son planetas que necesitamos de la matemática, de los telescopios, radiotelescopios, los telescopios orbitales, las sondas, es decir, necesitamos toda la tecnología humana para tener un registro de ellos. El registro que se empezó a tener de Urano fue a partir de 1781 gracias a un músico poeta que era el consentido del rey Jorge. Y entonces, como era el consentido y todo, tenía los recursos y todo para hacerse una serie de telescopios artesanalmente y seguir a una estrella, seguir a una de estas estrellas peregrinas y descubrió el planeta Urano. Entonces ya de por sí está mencionando que Urano rompe, la tradición rompe, que no lo descubrió un astrónomo, lo descubrió fue un músico, y que al principio le iban a poner eh, el nombre del rey Jorge a ese planeta, y el rey Jorge era un loco completo, ¿sí? Pues tenía mucha asociación. Finalmente, pues menos mal le pusieron el planeta Urano, si no te imaginas, Javier, ¿dónde tienes a Jorge? A la estrella de Jorge. ¿No? Entonces, finalmente arranca entonces la posibilidad de que el sistema solar entró a ser el doble de grande. La distancia que hay del Sol a Saturno es la misma que hay de Saturno a Urano. Por lo tanto, ya cuando empezamos a mirarlo a nivel astrológico, de entrada ya nos está diciendo que donde esté el tal planeta Jorge o el planeta Urano, sí, pues es donde la vida nos está mostrando que eres mucho más de lo que hasta ahora te has imaginado, que gracias a la tecnología, a los avances, a la comunicación, al intercambio social, al avance tecnológico social, encuentras que tu humanidad no solamente le pertenece a la biología, sino que hay otra parte de creatividad, de visión, de altruismo, de complementariedad social y humana, que nos hace más grandes. Juntos, a ver, solos llegamos lejos, juntos, no, solos llegamos rápido, juntos llegamos lejos. ¿Sí? Entonces es algo así como empezar a entender que existe otra cara de la moneda, que tienes otras cualidades, otras virtudes, otros talentos que hasta ahora son inexplorados. Y la forma de hacerlo, esta estrella de Jorge o Urano, es rompiendo cosas que considerábamos fijas, estables, inamovibles, cosas que consideramos que nunca íbamos a soltar y que nos costaba muchísimo mantenerlas en el tiempo. Y de repente llega Urano y al romper y al soltar lo inamovible, al soltar aquellas cosas que creíamos mm, que primero moríamos antes de soltarlas, de repente se abre una posibilidad, se abre un nuevo amanecer. Eh, Muchas veces nos quedamos llorando lo que soltamos y no vemos el amanecer que ya está y seguimos llorando la noche oscura, cuando todo el mundo alrededor te dice, pero mira cómo amaneció. No, 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 es que me hace falta, es que el pasado y el pasado. Entonces, Urano muestra precisamente esa otra cara de la moneda. En este camino que les he mostrado hasta ahora, yo lo que quiero invitarlos es con estas imágenes a que en lugar de ver
que los tránsitos, cómo me afectan, cómo me van a romper, cómo me van a cambiar, cómo evito todo este proceso con Urano, lo mejor que podemos hacer es entregarnos a la sorpresa de la vida y más bien recibir aquellas cosas porque nos están mostrando la otra cara que era desconocida para nosotros y que gracias a verla nos vuelve unas personas más humanas, más creativas, con mayor presencia. Claro, claro, Juan, y yo creo que ya el error también empieza desde ahí. Cómo, imagínate a lo impredecible, cómo empezar a decir, va a entrar por aquí, va a entrar por allá, va a ser esto en mi vida, voy a prepararme para esto. Pues no, eso es lo que tiene la carga de un planeta transpersonal, que es justamente el no prepararnos, porque nos limita y nos va marcando como un punto de hasta cierto límite podemos hacer y de ahí para allá debemos estar entregados a lo inevitable, aprender a conocer esa otra parte que se vuelve un reto, porque claramente a nosotros se nos vuelve todo un desafío entrar en ese juego. Es como que nuestro cuerpo, nuestro ego, nuestra estructura no está diseñada para asimilar eso. No estamos diseñados para asimilar eso de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a llegar y cómo se va a usar y servirá o no servirá. Claro, el ego no alcanza a ver hasta allá. El ego no alcanza a ver y ni alcanza a imaginarse hasta allá. En cambio, estos transpersonales son los que van como mostrando perfectamente el camino evolutivo del alma, del ser, que sí va entendiendo y es quizás lo que nos da la esperanza de algo bueno va a salir de todo esto, algo bueno va a irse tras allá y podemos tenerlo de una manera distinta. Imagínate cómo prepararse para, siempre pongo este ejemplo para el Urano, desde el punto de vista con un huracán. Lo asocio mucho con los huracanes que suelen estar aquí en la Florida. No podemos hacer nada. O sea, el huracán, yo veo que todo se vuelve todo un acontecimiento, Juan, ponen la noticia, el huracán viene, le miden la fuerza, está a 120.000 vientos por hora, está aquí, ya viene, ya se aproxima, ya llega y vemos todo un despapalle entre el público porque se van al Walmart, al Sam's, compran arena, compran mil cosas para colocar y hacemos mil situaciones, Papel pero el higiénico, huracán pasa. papel higiénico. Se agota el papel higiénico. En el último huracán que tuvimos aquí se acabaron los huevos, algo pasó con los huevos. Entonces, es todo el tema, pero finalmente, Juan, el huracán pasa. Y lo chistoso es que con huevos, sin huevos, con papel, sin papel, pusiste arena, bolsas de arena, talegas de arena, si tapaste con la ventana con algo para proteger el vidrio, como lo hayas hecho huracán pasa y se ve que pasó, se ve que dejó la muestra. Entonces yo digo, eso es Urano. Sabemos que viene Urano, sabemos que entra y podemos ver a rangos impresionantes, largos, podemos llegar a mirar, pero, pero no está en nuestro control. Yo creo que muy parecido a lo que tú decías, entre más soltemos ese control de, claro, como va a entrar por aquí Urano, entonces me preparo de esta manera y así peor, eso va a ser peor, peor porque por otro, si tapas la puerta, se mete por la ventana y si tapas puerta y ventana, entra por la chimenea y si tapas la chimenea, en fin es también como estar abiertos al cambio, a lo inesperado, y esto confunde mucho al ego, Juan, porque de entrada, pues no, lo que decimos desde la psique, no estamos preparados para vivir de esa manera tan impredecible y se convierte un desafío en el in and out, de cómo lo hacemos, de cómo empezamos a cruzar esas dos líneas y cómo empezamos a llevarlo desde ahí. Lo cierto, o sea, lo que sí está sentado en la mesa, lo que sí lo podemos firmar desde la psicología, desde la astrología, desde todos los ángulos. Algo que sí es cierto, Juan, es que viene a llevarnos a un paso más, a una evolución más, a algo más adelante. O sea, lo cierto es que es benéfico. Quíteme lo que me quite, rompa lo que rompa, viene a cambiar temas que aquí ya es donde entra más la astrología psicológica de decir, bueno, ¿en qué rango de espacio se va a estar moviendo Urano? Y si ya sabemos que lo va a estar haciendo en la zona Géminis, pues tenemos demasiado donde vamos a ver ahí, ¿no? Demasiada evolución en ese punto, demasiado alboroto, revolución en ese punto. Mm.
Eh, Esto que estabas mencionando de los huracanes, para ponerlo también en un contexto mundial, en donde no pasan los huracanes, facilito. Prendan el noticiero de las 7 de la noche y van a ver el huracán que sale por esas noticias. Y entonces empiezas tú a decir, ¿y cómo controlo esto? Y entonces, ¿qué hago? Y saco el dinero y entonces lo meto aquí, entonces hago esto, invierto en esto y entonces no sé qué, ¿sí? O, o las noticias según el país de origen. Entonces, ¿qué hago? Me voy, entonces saco la visa y entonces saco la residencia en otro país porque esto ya se acabó. Y entonces, sí, es decir, de alguna manera las tormentas se empiezan, y más como es en Géminis, las tormentas de la comunicación, pues son elevadísimas. Es un huracán, vientos huracanados, ¿sí? Entonces, no, que es que yo no miro noticias, tranquilo, eso te atacan por cualquier lado. Abres el celular, te metes en cualquier red social y ahí ya empiezas, además peor, ¿no? Sin una fuente clara, sin puede ser fake news fácilmente. Y entonces empezamos a estresarnos, a angustiarnos, y eso es algo que a mí me parece, querido Javier, que es lo peor que puede pasar con Urano. La angustia por no poder objetivizar a qué realmente es a lo que le tengo miedo. Entonces, como no puedo decir es que le tengo realmente miedo a no tener dinero, por ejemplo, o a que a mis ahorros se pierdan, digamos, ¿sí? Sino que no sabemos qué va a pasar. Puede ser que se pierdan, puede ser incluso que ganen en bolsa el doble, puede ser que pase una cosa o la otra. Entonces estoy en una constante inyección de adrenalina interna, con hipertensión, mirando es que las posibles soluciones a algo que ni siquiera ha existido, que ni siquiera ha pasado. Y eso es peor, ¿sí? Porque es estar en una tormenta interna sin solución alguna, porque las soluciones solamente vienen en presencia, en presente, cuando se está viviendo un proceso. Antes no, antes es solo elucubraciones, que lo único que llevan es a activar todo mi sistema biológico, todas mis todas mis hormonas y demás, y no llegar a nada, ¿sí? Y eso es precisamente, fíjate, lo que hace cada noticia. Cada noticia abre una historia, pero tú nunca ves el desenlace, tú nunca ves nada, solamente la abrió. Por lo menos es más sano ver una película, porque tú sabes que inicia, tiene un drama, tiene una situación que va coordinadamente hasta que llega un desenlace y sales con una historia en el corazón o con un susto, con lo que sea, o al menos diciendo, ay, qué película tan mala. Pero en las noticias es como todos los días hay una nueva, y una nueva que no tiene ni desenlace, ni tienes control, ni poder, ni absolutamente nada frente a eso. Es como el huracán que mencionas, es tal cual, ¿sí? No tiene fin, es como la noticia que no tiene fin y es revolver dentro de ese torbellino y hacerlo. Esto, por ejemplo, que mencionas es, a lo mejor suena a cacho quemado, suena a cable quemado y suena a frase de cajón y más de lo mismo, pero hay que decirlo y lo vamos a estar viviendo los próximos 7 años. Géminis, al tener mucho que ver con la comunicación, y Urano va a ser mucho más intenso. Siento que va a ser mucho más heavy y la comunicación va mucho más, va a tornarse aún mucho más rápida. Lo que tú mencionas, como que no acaban de soltar una y sueltan la otra, y la primera ya no se volvió, no se supo el final, no se supo qué pasó, y luego llega otra, y esto va a ser mucho más acelerado, sin ni siquiera a que aparezca otra tecnología, con lo mismo que ya hay, con lo mismo que ya hay las fake news, con todos estos temas. Sí, que a veces lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso me pasó ayer, que estaba como más relax. Por lo general no miro tanto películas o así, como que el tiempo no me da en eso, pero ayer que me tomé un día, un sábado más sabático, más tranquilo, y empecé a mirar y llegué a esa conclusión de decir, hola, esto le salpica a uno, que aunque uno no las vea, pues están, siguen, pero sí, hasta dónde se satura y hasta dónde Urano llega a saturar también con esa comunicación, con esos cambios. Y yo creo que aquí lo delicado también, Juan, es, bueno, por el lado de Tauro, que es de donde viene, donde estuvo los últimos 7 años, yo creo que lo sentimos muy corporal, lo sentimos muy nutricional, muy en Venus, muy en el tema económico, creo que es evidente, ha sido evidente los últimos 7 años. Y bueno, todo el proceso de cuidarnos, autoestima, casa, y bueno, todo lo que fue como Urano estos 7 años en Tauro, tocando mucho la energía venusina,
del amor, de reconciliación, de valorar cosas. Entonces creo que también llevó, ahí alcanzó a caber el tema de pandemia, entonces cómo valoramos a los que estaban en su momento, cómo no, y como que bueno, ahí se hizo notar. Ahora evidentemente el turno es como para Mercurio, como que ahora el que va a estar en la vista es como Mercurio. Siento yo que se va a activar más el tema Mercurio, posiciones de Mercurio de cada uno de nosotros. Y esto cuando hablamos de Mercurio, y automáticamente sale los conceptos, lo aprendido, lo que recibí durante esa etapa de Mercurio, lo que estuve analizando de 7 a 14 años, el pasado, como sacando, moviendo mucho creencias, moviendo muchas situaciones cercanas. Yo creo que ahí es donde tratando de darle forma a ese Urano dentro de Géminis y la capa Mercurio que conecta más por esas líneas, ¿no? Sí, qué bonito esto que estás diciendo y sobre todo como la música de, de las esferas lo, es- lo está orquestando, lo está mostrando, lo está haciendo sonar, ¿sí? Porque Urano desde el 2018 entró en Tauro e hizo un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Urano? Urano es el símbolo del titán Prometeo. Prometeo, el titán del progreso. Prometeo significa previsión, lo que voy viendo hacia adelante. Entonces, Prometeo, como en la guerra de titanes, que es la que tenemos ahorita entre Júpiter y Saturno, dijo, uy, Cronos va a perder. Yo no me asocio con Cronos, sino me voy con Júpiter, me voy con Zeus. Entonces se asocia con Zeus, empieza la guerra de titanes y posteriormente que ganan la guerra de titanes, él era también un revolucionario con el mismo Zeus. Y empezó a decir, pero ¿por qué estos hombrecitos que yo creé del barro, dice Prometeo, porque Prometeo creó los seres humanos del barro, ¿por qué no les deja el fuego? ¿Por qué no les deja el fuego para comer, para cocinar, para hacer lo suyo? ¿Sí? Y entonces él se revela y dice, no, es el colmo. Mis seres, los que creé con tanto amor, necesitan del fuego. Entonces, así Zeus no lo quiera, voy y me robo un poquito de fuego. Entonces se sube allá, le dice a Atenea, le dice al carro de Helios, mira, róbale ahí un poquito del fuego y me lo traes en esta antorcha. Entonces con esa antorcha baja y le dice a los humanos, tengan el fuego, miren, el fuego les va a permitir tener conciencia, ver, poder ser constructores, generadores, creativos, pueden ser como los dioses, ¿sí? Y les da el fuego y, bueno, los seres humanos hacen una serie de estragos con ese fuego y recibe Prometeo su castigo por haber hecho eso, lo encadenan en el Cáucaso, ¿sí? Y viene un águila y se le come el hígado todos los días y bueno, esta historia de Prometeo la traigo a colación porque fíjate que lo que sucedió con Urano en Tauro es precisamente Prometeo robando el fuego de los dioses para decirle a lo fijo, a lo estable, a lo que tenemos en nuestra vida como inamovible, como esos amores, ese trabajo. Es que yo voy a durar casado para toda la vida, es que yo voy a tener un trabajo donde me voy a jubilar. Y llega Prometeo con la antorcha y te dice, seguro, mira, mira en lo que estás trabajando, mira lo que le estás dedicando a la vida, mira con conciencia lo que está pasando. No lo quieres ver, tranquilo, te voy a poner te voy a hacer caer acá un rayo en donde se van a destruir ciertas cosas para que tengas más claridad. Y entonces empiezo a ver esa claridad y empiezo a tener una gran insatisfacción interna por lo que estoy haciendo. Y digo, como que esto no era lo mío, como que yo necesito algo más. Y en esa insatisfacción se abrieron puertas. Termina Urano en Tauro, abrazado, dándose en un beso de despedida con Afrodita. ¿Sí? Es decir, el 6, el 4 de julio, Venus hace una conjunción exacta y partil con Urano en el último grado, en el último minuto de Urano en Tauro. 29 grados 58, 59 hacen una conjunción partil, ¿sí? El 4 de julio. Para los días siguientes, Venus entra ya en Géminis y vuelve y recibe a Urano el 7 de julio cuando entra. Entonces, qué gran oportunidad, querido Javier. Ya en este momento tenemos ya orbe de la Venus, ya la Venus está en Tauro, exaltada en su sitio, ya está empezando a hacer orbe con Urano. Qué buen momento para recoger qué significa ese beso o ese abrazo que le da Urano. Es decirle, mira, querido Prometeo, querido previsor, gracias por traerme la visión de algo que no había visto con respecto a lo laboral, a los valores, a los recursos, a mi autoestima, a mi autoimagen.
a las relaciones, no solamente de pareja, sino de amigos, relaciones en general, a la forma como he manejado mi vida, mi dieta, mi cuerpo, a cómo he manejado mi erotismo, mi sensualidad, mi piel, mis gustos, mi escala de valor, y cómo me has movido en todo ese sentido. Y ahora que te vas de Tauro, puedo ver algo del fruto con ese fuego. Y quiero decirte, querido Prometeo, que valió la pena todo ese esfuerzo de robar ese fuego, porque mira lo que he hecho. Hice un canal en YouTube, hice amigos internacionales, viajé, hicimos congresos en otras partes del mundo, profundicé, hice consultas hasta que me quemé, generé tantos momentos, deshice una relación de más de 20 años, dejé un negocio atrás, empecé uno nuevo, se abrieron nuevas posibilidades y hoy, querido Prometeo, te doy las gracias por ese fuego que me trajiste en Tauro. ¿Sí? Y poder en ese momento, cuando ya hacemos un agradecimiento de 7 años de Urano en Tauro, tenemos la capacidad, con la energía del agradecimiento, de estar en apertura, flojitos y colaborando, porque ya sabemos que lo que hizo, si eso lo hizo Tauro, ¿cómo será lo que hacen Géminis? ¿Sí? Pero si podemos encontrar valor a lo que hizo los últimos 7 años en Tauro, con ese valor, esa moneda tangible que tengo ya en mi bolsillo, y no me refiero solamente a dinero, sino al valor que me dejó, que ya es propio, que ha quedado en el corazón, poder con ese recurso entrar a Géminis para, más bien, con cada cosa que viene a mover, decir, ya sé que esto me va a dejar riqueza en el alma, ya sé que esto me va a abrir a posibilidades y a un reconocimiento de valores, de cosas que yo tengo y que ni tenía idea que contaba con ello, ¿sí? Y el hecho de que entre con Venus, lo que quiere decir es como valora, valora el trabajo que Prometeo está haciendo por ti, que es robar fuego, para que tengas conciencia, visión, apertura, para que no sigas muerto haciendo lo mismo de siempre, con los mismos resultados, sino para que se abra la posibilidad a ser más creativo en tu día a día. Esa es una. Y ahora que mencionas que hace la entrada a Venus es como terminar de jalar parte de lo que ha venido haciendo en Tauro, como que entramos juntos en esta dinámica y empieza Urano a abrir también las puertas de la dulzura y de qué es lo que vamos a vivir con otras formas de pensar. Fíjate, Juan, que en Géminis, en la casa 3 es donde nosotros hacemos planes. O sea que cuando tocamos a Géminis también estamos hablando de cómo planeo mi vida a futuro, cómo la empiezo a planear, cómo empiezo a poner detalles, cómo empiezo a analizar, porque hay que hacerlo, sea que el mundo esté como esté, sea que la derecha, la izquierda, el centro, el medio suba, baje el dólar, se vuelva oro, piedras, volvamos a la época de lo de intercambio de chocolates, como quiera que se dé afuera. Indiscutiblemente necesitamos trabajar y nosotros usamos nuestro Géminis día con día, que es planear. Lo hacemos hasta en un día. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a planear? Y eso es Géminis. Me levanto a esta hora, voy a hacer esto a esta hora y voy haciendo todo lo que va a ser el itinerario de nuestra vida o nuestra semana. Entonces, Urano también lo que va a permitir en una línea con Venus en esta entrada es permitirnos ir mucho más allá del pensamiento regular que tenemos, viéndolo no solamente en lo inevitable, sino también de decir, bueno, yo venía pensando, Géminis, venía pensando hacer esto. Y también se puede percibir que en estos 4 meses, porque a la final entra el 7 de julio, va a durar hasta el 7 de noviembre, van a ser 4 meses apenas, luego retrograda y oficialmente ya va a estar hasta el otro año en Géminis, Abril. que ya se va a quedar por allá en marzo, abril. Entonces, en esta línea que vamos a tener ahí es como, ahora voy a pensar diferente, me voy a migrar hasta allá y fíjate cómo las historias o cómo lo que esté pasando afuera me hace tener una línea que yo antes nunca me hubiera imaginado o nunca me hubiera atrevido a pensar. Pero ahora me empieza a dar la idea de, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto en tal lado? ¿Y qué tal si hago esto? Y como que me estiro un poco más allá de lo normal, de lo mercurial que he venido trabajando y ya como que está esa oportunidad de
que esa es una manera muy implícita de trabajar Urano a través de Géminis, dándonos esas herramientas de, bueno, por lo menos piénselo, como que por lo menos imagíneselo, como que ahora que está Urano ahí, por lo menos tenga la capacidad de imaginarlo, sea que se dé o no, o como quiera que esté afuera, por lo menos intente usted aquí adentro decir, bueno, ¿cómo sería ese escaparate? ¿No? ¿Cómo sería la idea si me veo en tanto tiempo así, si me veo en tanto de esta manera? ¿Para qué sirve? Evidentemente va a trabajar sobre el sistema nervioso, si lo aterrizamos a una parte corporal, si lo aterrizamos a un sentir, y el sistema nervioso es uno de los temas que más trampas nos juega. Juan, el sistema nervioso, o sea, no es la rama de nosotros, no somos médicos ni nada, pero no se necesita ir más allá que el sistema nervioso es muy susceptible y es lo que quizás nos ha impedido evolucionar en otros procesos de la biología y de la salud, porque el sistema nervioso es tan eléctrico, tan rápido, tan uraniano que nos juega una mala pasada en cualquier momento. O sea, un pensamiento, un estrés, una ira, un algo puede detonar todo un trueno y se daña y logra dejar unas secuelas impresionantes en nuestra vida. Entonces, a lo que decías tú, saber al inicio del live cómo vamos a manejar este tema de Urano en Géminis y también hasta dónde nosotros vamos recreando unas imágenes distintas, porque si no, el cuerpo se lo va a creer que eso que está pasando afuera existe y es así, y con media hora de noticias que veas, quedas tieso. Puede que a una persona puedes quedar tieso ahí, quedas totalmente cargado con 15 minutos de Géminis, 15 minutos de comunicación. Por eso no es que estemos en una poesía o queramos disfrazar las cosas, ni más faltaba, creo que aquí es donde más abierto hemos dejado la entrada de Saturno en Aries, la entrada de Neptuno en esto. O sea, si ustedes se ponen a mirar todo el material que hemos hecho con Juan desde el año pasado, hemos puesto temas muy puntuales de verdad que han venido desarrollándose en. Pero por otro lado hay que generar una imagen ok, esto está así, pero ¿cómo lo podemos llevar? ¿Cómo podemos aprovechar en cierta manera líneas que nos permitan fisurar para los próximos 7 años? Porque esto va a ir hasta el 2033. Entonces, lo que decíamos, el huracán no se puede frenar, pero tratemos, tampoco nos vamos a exponer ahí en la mitad, como no se puede hacer nada, entonces que me pase por encima. No, ¿qué tengo a la mano? ¿Cómo podemos usar? Y si me voy para otro lado, si me quedo, me meto debajo, algo debo hacer. Urano nos invita también a eso, ¿no? O sea, muévase. Eh, Muévase porque esto va a cambiar, esto va a ser, pero ¿dónde me puedo mover? ¿Dentro de qué herramientas tengo para moverme? Y obligatoriamente antes de moverme, debo accionar Mercurio, Géminis, el pensamiento, o sea, pensar cómo me voy a mover, ¿no? Y eso que estás diciendo es fundamental, Javier, porque em, con nuestra mente estamos siempre, eso es un instinto, como decías del sistema nervioso, actúa en milésimas de segundo, en fracción de segundo, ¿sí? Porque es temas de supervivencia, está preparado para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Con Urano, como es el previsor también, prevé un poco lo que va pasando, entonces dice, listo, entonces ¿cómo me preparo? Entonces me voy para el centro del huracán. No, entonces tapo todo. Pero acá el tema no está en hacer nada de eso, está más bien en estar atentos a lo que va sucediendo, a las señales de la vida, a no creer, a ver, por un lado, esto es lo más importante, a no creer que tomamos decisiones eh, que son incoherentes y desacertadas, con desaciertos. No, o sea, tomamos decisiones de acuerdo a nuestra capacidad biológica del instante, a cómo estamos en ese momento de vida. Porque con Urano allí es como, ay, y en Géminis que siempre está bifurcado, es decir, ay, ¿y yo por qué no me protegí? ¿Por qué no le puse preciso a esa ventana, no le puse el protector? Y por ahí fue que pasó todo. Qué bruto he sido y entonces le doy látigo. No, o sea, no se trata de eso, se trata más bien de flojitos y colaborando. Simplemente, listo, no le puse a esa ventana, sucedió, pero ¿a qué me convocó que haya sucedido eso? ¿Qué me llama? A hacer una nueva habitación porque esa se destruyó, a generar otro tipo de recursos, a tener otro tipo de visión. O sea, yo quisiera es invitarlos a que
no nos centremos en cómo no nos caemos, cómo nos ponemos dizque las rodilleras, el casco, todo para no, para caer amortiguados. No, se trata de, listo, nos caímos, listo, se rompió algo. Pero eso, ¿qué representa en mí? ¿A qué me convoca? ¿A qué me invita? Porque ahí es donde está trabajando la antorcha del fuego de Prometeo. Está mostrándome algo que yo no sabía que tenía, ¿sí? Y que al mostrármela y al ponerme creativo con ello, desarrollo una cantidad de cualidades inmensas. Y además, con el tiempo, cuando miro hacia atrás, digo, uy, qué bueno que pasó eso, ¿sí? Porque me liberé, porque ahora soy una persona más íntegra, ¿sí? Eh, en ese sentido, Javier, traer el fuego de los dioses a una zona del horóscopo es empezarlo a ver desde otro ángulo. En este caso, a Géminis. Géminis son, Géminis son las palabras, la comunicación, el intercambio. Tanta falta que nos hace, querido Javier, tener palabras para hablar de cosas innombrables, para hablar de temas de nuestro pasado que nos han dejado una huella y un trauma y que por no tener las palabras adecuadas o el interlocutor adecuado, sigue enconándose en nuestro interior, generando compulsivamente relaciones fallidas y dañinas y tóxicas o generando síntomas y enfermedades de larga data y crónicas. Y que cuando Urano llega a Géminis, lo que dice es pongámosle palabras a esto, porque me muestra un lenguaje diferente o me muestra probablemente interlocutores diferentes, en donde si antes yo quería hablar con mamá o con papá de temas emocionales o de temas que me estaban doliendo en el alma, inmediatamente me decían, no llores, deja de llorar, los hombres no lloran, mira para otro lado, ya cambia la actitud, ¿sí? Y de repente puedo llegar a encontrar a un terapeuta o un amigo que me dice, cuéntame más, te entiendo tanto porque he vivido una situación paralela a la tuya. Y ese solo hecho de tener un interlocutor hace que encuentre las palabras adecuadas para narrar algo que me ha dolido tanto y al momento de narrar puede generar una liberación y puede generar, wow, yo no me había dado cuenta de todo lo que significaba eso en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante que entendamos que lo que no sucede o lo que se rompe con Urano en Géminis, lo que busca es que encontremos lenguajes, porque de pronto se está repitiendo un trauma del pasado con unas roturas similares a las del pasado y lo que busca es que podamos rotularlo, que podamos entenderlo, que podamos hablar de ello sin tapujos, sin que hagamos identidad en el victimismo y tampoco sin que neguemos lo que sucedió, sino simplemente cuando lo hablamos encontramos que otras personas han vivido una situación similar y empezamos a sanarnos porque ya nos consideramos el centro del mundo o el centro de la desgracia. Empezamos a ver que a muchos seres humanos les pasa exactamente lo mismo o peor. Entonces, ¿cómo es de importante liberar cargas emocionales con la antorcha que nos trae Prometeo cuidadosamente para ver las posibilidades de la comunicación del alma? Para eso Neptuno empieza nuevo ciclo desde Aries y para eso Plutón tiene también toda una transformación social en donde se puede hablar de lo profundo del centro sin que la gente salga espantada y sin que simplemente empiecen a callar los gritos o los llantos o las cosas, porque, porque empezamos a reconocer que somos animales, que somos salvajes, que tenemos un corazón, que somos biológicos, que nos duele la vida. Y en ese reconocimiento, poder encontrar palabras para todo ello es muy sanador. Para mí es un proceso de sanación porque todo el ápex de los transpersonales van a Neptuno en Aries, que está hablando de una reconciliación, de salir de estar siendo simples subordinados a los complejos para tener conciencia de dónde salieron estos complejos, de dónde viene toda esta situación y cómo se tiene conciencia, en nuestro caso como humanos, con la comunicación, con el hablar. Mira que en toda esa línea que mencionas de comunicación y hablar, es como volver a tejer una nueva red, Urano, como empezar a tejer una nueva red neurología, empezar a tener nuevos pensamientos, cómo empiezo a tejer dentro de mí una estructura mental distinta,
renovada, revolucionaria a lo que he venido teniendo, como que afrontando eso. Y dentro de las actividades de Géminis, de la comunicación, claro, podemos comunicar porque tenemos la capacidad también de escuchar. Entonces ahí entra también Urano en ese trueno a romper quizás o a dejarme escuchar algo que antes o no quería escucharlo o no lo sabía. Algo muy interno de mi vida que a veces está ahí como cuando llegas a un proceso de la consulta y hay un punto donde se rompe y dice, yo sí sabía. O sea, como de fondo la famosa frase de yo sí sabía que eso podía llegar a pasar. No, no es que no supiera, como que Urano también llega a romper eso y a decir, mira, como que logra cimbronear las palabras de nuestro interior y a través de eso logro escucharme verdades o mentiras, viceversa, porque digamos que acá con Géminis podemos ver la verdad, podemos ver la mentira, podemos ver las dos caras, entonces entra Urano a decir, bueno, esto que está guardado, esto que ha estado quieto, rompe, fisura, conecta con un rayo, hace que truene mi pensamiento y a través de ese trueno digo, uy, esta es la verdad que me he venido diciendo o la mentira que me he venido diciendo y cómo la voy a trabajar porque también gobierna a partir de escuchar, comunicar, de tener como todo ese proceso. Muy sanador, muy evolutivo, porque si lo vemos, por ejemplo, ahora llevémoslos a líneas de personas que se les dificulte mucho el trabajo Mercurio, se les dificulte mucho, o personas cuando vemos en algunos puntos de la carta con un Mercurio retrógrado, con dificultades para expresar emocionalmente lo que se está diciendo, el punto de vista, este Urano llega a sacarle letreros en la frente, va a colocar letreros en la frente a decir, bueno, esto se rompe o lo dices, rompiendo esquemas, rompiendo rebeldía, rompiendo, que es sano, es liberador a la final, como quiera que lo digas, claro, vamos a lo perfecto es el deber ser, pero el mundo no es así. Entonces, como ese deber ser deberías decirlo o debiste de haberlo dicho de esta manera. Pues sí, debería no morir gente de hambre, pero en el África es otra historia. Si nos ponemos en el debería, pues estamos anulando la realidad de que no, es bonito y qué rico, pero el debería no funciona. En realidad no es así. No deberían haber hurtos, no debería, es la forma de negar también algo que es evidente, claramente vemos, y ahí es donde Urano también como que va a empujar a, dígalo, suéltelo, bótelo, ¿no? Sobre todo muy alentador para este proceso donde ha sido tan difícil conectar o donde ha sido tan difícil expresar al otro en lo que tú mencionas, en relaciones, en trabajos, en tantas cosas, ¿no? En la misma familia, en los mismos cercanos, en los mismos hermanos, tocando también Géminis como los vecinos, la comunidad, de dónde vivo también, que pueda generarse eso. Mm. Una pregunta que nos hacen acá es si no tiene Urano en ese signo, de todas formas reciben el relámpago. Claro, es que Urano está en este momento cambiando. Miren, lo que está sucediendo en este momento en los tránsitos humanos, humano, a nivel social, es que estamos entrando en una nueva dinámica, ¿sí? Y la última fecha que falta para el rompecabezas para que arranque una nueva dinámica es Urano entrando en Géminis, es decir, Neptuno y Saturno entraron en Aries, van a empezar a retrogradar ahorita en julio, sí, pero ya entraron en Aries, ¿sí? Plutón entró en Acuario, entró desde el año pasado y tuvo unos procesos de retrogradación, pero ya entró. Y faltaba solamente la última pieza de larga data que es Urano. Entonces es como que las fichas se acaban de acomodar. Por supuesto, en este 2025, en lo que queda del 2025, apenas tienen el primer ingreso, que es algo así como el primer sabor, el primer aroma de lo que trae para retrogradar. Sin embargo, ese primer aroma es supremamente importante e impactante, porque es como sabemos para dónde va este proceso. Acabando de entrar esas fichas allí, es como si ya se cargara la vida y cada uno de nosotros diciendo, bueno, esto es lo que hay. ¿Sí? O sea, estas son las fichas, estas son las reglas del juego. ¿Sí? Voy a jugar o simplemente me voy a victimizar con todo el proceso y voy a hacer identidad en victimización o definitivamente, ¿qué hay que hacer? ¿No? O sea, que cuántos son, que qué hay que hacer, que venga a ver, que estas son las fichas, ¿sí? Y entro al juego, y entro al juego con toda. Y yo les digo una cosa, si ustedes tienen la capacidad de ver esa ola que viene,
¿sí? Y se suben a surfearla, pueden es pasarla bueno, ¿sí? Y entran en un cambio social. En un, miren, cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo a nivel de astrología. Urano entró en Aries en el 2011. Estaba Facebook, YouTube, estaban ahí saliendo y cada uno, los que estábamos por ahí metidos, tomamos una decisión de en qué red social nos subíamos o qué empezábamos a hacer. Algunos, como yo me subí con la farmacia homeopática a Facebook, me fue muy bien, pero algunos colegas astrólogos se subieron de una a YouTube. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso exitoso de Mi Astral. Se subió en el 2010-2011 por ese lado y en este momento tiene un canal de 350,000 seguidores o más y hace un trabajo excelente, ¿sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que en este momento que están las fichas acomodándose, sobre todo en cardinal, como es Neptuno, Saturno en Aries, en el apex de la cometa, si nosotros estamos más bien atentos y receptivos y no victimizándonos por todo, ¿sí? Lo que va sucediendo y no quedándonos mirando solamente las noticias y teniendo ese sistema nervioso a millón sin resolución alguna, sino más bien atentos en nuestro pequeño mundo con lo que está sucediendo alrededor, a ver a qué es que le apuntamos, hacia dónde es que le jalamos. Estoy seguro que muchos de las personas que estamos hoy aquí viendo esta entrada de Urano en Géminis, pues se van a disparar. De pronto hasta nos vamos a disparar, sí, porque es el momento de que las fichas se acomodan y como que los motores están listos para arrancar. El motor apenas está en ignición, ¿sí? Pero en el 2026 eso arranca y arranca a una velocidad enorme. La velocidad de un Urano en Géminis, o sea, normalmente todos los planetas que están en Géminis, si ustedes se van a dar cuenta si tienen un planeta en Géminis, ese planeta es hiperactivo, ese planeta no se puede quedar quieto, ¿sí? Imagínense Prometeo, robándose el fuego a toda velocidad, metiéndose en Géminis, o sea, eso es dinamita, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es avances en inteligencia artificial, en tecnología, en biotecnología, en medicamentos, en códigos de ADN, o sea, vamos a ver y semana a semana, disparo tras disparo. Entonces, ¿te vas a quedar como simple espectador de todo eso o realmente vas a decir, venga, a ver, le metemos la muela a esto, a ver cómo es que se hace esto con inteligencia artificial? A ver, ¿cómo puedo estudiar de una manera diferente a la que me enseñaron, que ya está anquilosada y perdida en el tiempo, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo subir este libro a la inteligencia artificial y me pongo a preguntarle al libro y a través de las preguntas aprendo y hago discernimientos? Y no quedarnos en que, no, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar ya. Ni diseñadores, ni codificadores, ni programadores, porque ya todo lo hace. No, todo lo contrario. Es la gran posibilidad de que ya tengo más bien todo un pool de herramientas. Es como si estuviera teniendo un equipo de trabajo conmigo las 24 horas del día, en donde yo les puedo preguntar, hacer, discernir y más bien generar mi proceso creativo con ese grupo de trabajo que está ahí en la inteligencia artificial. Cosas como esas es las que vamos a empezar a ver en una aceleración enorme. Además, checa, Juan, que si de por sí la tecnología va rápido, te compras un celular hoy y ya a los pocos meses, 6 meses, no alcanzas ni a descubrir todo lo que trae el celular cuando ya está saliendo la nueva versión, está saliendo el nuevo programa, el nuevo tal. A esa misma velocidad es como empezar a utilizar toda esa química, toda esa energía y utilizarla a favor de nosotros para ir creciendo, para ir creciendo. Si empezamos a mirar desde lo que fue el 2000, devolvámonos 25 años atrás. Bueno, 25, 30, esto fue por allá cuando Urano entraba a Acuario, más o menos en esas fechas de 30 años. 1995. Era como el mismo punto y el mismo temor de salir a la tecnología, de abrirse, de soltar la máquina de escribir y de empezar a recibir la computadora y estas primeras computadoras y era esa negación y que no, eso es terrible, no, ahora los computadores, ahora ya una secretaria no vale de nada, ahora ya, porque el boom de la época era ser secretaria digamos, para las mujeres ser secretario y que sepa de mecanografía y que tenga esa habilidad digital y de no mirar el cuaderno, sino solo mover esas teclas porque era la máquina de escribir a una tinta,
después se revolucionó a dos tintas y eso era negro y rojo, y la que más traquete, y dóblale, y eso era ¡pra! Y eso eran muy bien pagas en ese momento. Cuando llega todo este proceso quienes lo vivimos ahí en ese momento de la negación, yo tuve muchas familiares cercanas que eran de la máquina de escribir, entonces las vi llorar, las vi quejarse las vi quejarse frente a, no, esto se acabó el trabajo, esto se acabó todo, ahora ese computador hace, y yo me imaginaba una cosa, cuando primero había que conectarlo una hora antes, eran de esos disquetes grandísimos cuadrados. Aparte, tocaba, si tú no ibas grabando, se te borraba todo lo que habías hecho y eran como dos CPUs, era una pantalla gigante, era todo un tema aprenderlo. Apagarlo todo un rollazo. Eso sí que le gana a OS. Este OS es un tema nada que ver. Y era todo ese voltaje, Juan. Y finalmente hoy, veámonos hoy en la cita de 25 30 años después, lo funcional que es un computador. Y siguen habiendo secretarias, siguen habiendo personas que hagan, siguen habiendo solo que ahora tienen la capacidad de hacer más, hacer una carta más rápido, dedicarle tiempo a otras cosas. En aquella época era la que estaba digitando, se dedicaba solo a eso y tenía mucho trabajo y tenía que haber cinco o seis. Ahora cada vez va siendo más. Entonces, ahora con estos nuevos puntos de Urano, de la tecnología, de todo lo que podemos llegar a avanzar, es también el momento de cómo empezamos a utilizarla. Yo creo que lo peor es hacer de cuenta que eso que está apareciendo ahora, o estas nuevas tecnologías o estas nuevas herramientas que están apareciendo ahora, como yo vendo tamales o como yo vendo chanclas o como yo trabajo con llantas, pues eso no es para mí, ¿sí? Eso no es para mí porque eso no tiene nada que ver. Yo me dedico a las chanclas, yo me dedico a la venta de cuadros, entonces como que esas redes no son para mí, eso no es para mí. Si de pronto tú eres de los que dice eso no es para mí porque yo no estoy en esa onda, la invitación es eso, Urano en Géminis, empiece a abrir en el pensamiento una nueva creencia de cómo por el contrario puedes utilizar eso en lo que vienes haciendo para que se vuelva todo un sistema y una red y perfecto, haces cuadros. ¿Cómo puedes hacer ese mismo modelo de negocio de cuadros, de llantas, de tamales, de comida, de lo que sea? Y cómo le empiezas a dar vida de manera tecnológica con Urano en Géminis para que te permita fusionar y llegar a otras partes y a otros mercados donde Urano en Géminis nunca te lo hubieras imaginado, porque de ahí viene la genialidad, ¿sí? De cómo llevo esto a otra línea más. Y entonces descubres nuevas formas de Géminis, porque Géminis es el comerciante, Géminis es el que vende, también es el que genera ese intercambio de te vendo esto, te vendo lo otro. Entonces, si tú trabajas con chanclas, con cuadros, con tamales, con comida, ya no negar más y eso no lo puedo usar o eso no es para mí, no. Por eso es la oportunidad estos 4 meses como que sentarme a pensar y analizar, ok, ¿cómo puedo incorporar, cómo puedo fusionar esto nuevo en mi modelo de trabajo actual que vengo en una línea taurina y ahora cómo logro impulsarme de otra manera? Entonces mira que salen dos cosas, la oportunidad o la negación de esto se perdió y yo no tengo que hacer nada y la imposibilidad de sentirme impotente totalmente y como que el mundo va a una velocidad que yo no logro entenderlo. Qué bonito esto que mencionas porque además, mira, es que es al revés. O sea, la inteligencia artificial no nos desbanca, todo lo contrario, tenemos un equipo de trabajo a nuestra disposición para asuntos creativos, ¿sí? Entonces, tú, por ejemplo, dices, no, yo hacía chancas y ahora yo qué voy a hacer. Nada, me meto a la inteligencia artificial y digo, bueno, yo necesito hacer un modelo de negocio. Ayúdame a configurar un modelo de negocio y estas son las variables. Estos son los ingresos, estos son los recursos, con esto cuento, con esto no cuento. Y todo eso se lo ordena a uno y le saca. Es como si yo contratara a un administrador industrial que venga y me haga ese trabajo. Entonces después digo, quiero hacer una página web, una página interactiva que tenga de pronto estos botoncitos. Cuéntale a la inteligencia artificial que quieres y es como si tuvieras un programador y te saca el código HTML para que lo pongas en una página web. No, es que además yo quiero hacer una transmisión en YouTube, pero no sé cómo hacerlo. Dile, ayúdame a entender cómo hago una transmisión por Zoom para YouTube, para mostrar, listo. Y después, ayúdame a hacer un guión para mostrar por qué las chanclas son importantes para la venta en este país. Sí, no sé, ¿sí? Y entonces me saca, a lo que voy es a lo siguiente, a que en lugar
de quedarnos en llorar de que es que ya no voy a tener trabajo, porque es que esto me está reemplazando. Es más bien, ¿dónde está mi punto creativo? O sea, ¿qué me distingue? ¿Qué puedo otorgarle a la sociedad, a mi pequeño mundo, con lo que he aprendido en mi vida, con las vivencias desde mi infancia? ¿Y eso cómo lo puedo llegar a mostrar? Bueno, pues tienes un equipo de trabajo a quien preguntarle. Pregúntale a la inteligencia artificial, contéstame como contador, como psicólogo, como ingeniero industrial, como tal, esta pregunta. Y verán que es como si tuvieran un equipo de trabajo. La idea es más bien revolucionarnos mentalmente. Y a eso es lo que viene a ser Urano en Géminis. Donde está Géminis es donde está el regente Mercurio. Mercurio, el mago, es decir, ¿qué es lo que hace magia en nuestro mundo? La imagen, el imago. ¿Por qué razón? Porque miren, ustedes todo lo que miran alrededor le ponen nombre. Esto que tengo adelante es un computador, un micrófono, y ustedes no tienen este micrófono allá en la mente, ustedes tienen un esquema del micrófono aquí adentro, un símbolo, una imagen del micrófono. El computador sí existe tangiblemente allá afuera, pero cuando ustedes piensan, necesito sentarme al computador a trabajar con, con tal cosa o con tal otra cosa, ustedes lo piensan a manera de imágenes y no tiene que ser el mismísimo computador con las mismísimas teclas, sino es una imagen de un computador que tienen ustedes acá en la cabeza con un teclado, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Esas imágenes, imago, que nos ha ayudado Géminis y Mercurio a tener en nuestro interior, viene Prometeo a revolucionarlas, a decirle, hasta ahora has visto un computador de esta manera, ahora lo puedes ver como un equipo de trabajo, por ejemplo. Salirte de la imagen y la imaginación de que es algo donde tú te encorvas para trabajar, para que es algo que puede servir como una microempresa, una pyme, ¿sí? Donde tienes un equipo de trabajo enorme, por ejemplo. Entonces, a lo que voy con esto es que las imágenes se revolucionan. Al revolucionarse en las imágenes, hacemos magia con la vida. Empezamos a hacer magia con nuestros encuentros alrededor, porque los empezamos a ver de otra manera. Cuando queremos que la gente cambie alrededor con un acto de magia, es facilísimo. Es cambiar la imagen que tenemos de esa persona, inmediatamente por acto de magia cambia el odio, el resentimiento o incluso el amor que le tengo por alguien, porque cambié la imagen que tengo de ella o de él. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, Urano en Géminis viene a hacer magia en tu vida. ¿Vas a permitir que genere esa magia o te vas a quedar aferrado y amarrado a las imágenes con las que has sido criados, con los mandatos familiares, con el pasado y lo ancestral? Y entonces Urano va a terminar destruyéndolo todo desde tu perspectiva destructora, porque me está destruyendo lo que más quería, mis ideales, la identificación que había hecho por mis estudios, por mi visión de vida, o vas a permitir que esas imágenes se transformen y que se haga magia en tu vida. Uy, está genial, esa de esa del mago y de esa imagen está full, full. Esa es una cátedra bárbara. Esa es una cátedra bárbara para todos los que estamos escuchando. Tienes toda la razón, sincronía al 1000%. Fíjate cómo trabaja el tema de la imagen, cómo cambiando un proceso. Y sí, es una realidad. Eso es una realidad, Juan. Quienes hemos tenido la oportunidad en algún momento de nuestra vida de cambiar un pensamiento, te das cuenta que lo que era imposible se vuelve uraniano, se vuelve posible e increíble cuando cambias ese chip de una imagen, de un pensamiento. No vayamos, lo que está antes de la imagen, el pensamiento, el desde ahí. Entonces, quizás ahora es donde más el universo nos exige ser buenos pensadores, es donde más el mundo ahorita nos pide el universo aprender a pensar y atrevernos a pensar incluso dentro de lo que no se podía porque ahora es posible. Más heavy del 90 para atrás, más fuerte del 90 para atrás porque era tener de pronto la capacidad de pensarlo, pero no haber llegado todavía pues, ni al abaco. Entonces como que más difícil de cómo, ahora es cuando más herramientas hay, ahora es cuando más tenemos, ahora es cuando incluso, creo que lo hemos dicho varias veces, ahora sobran más cosas, hay más formas de cómo hacer, hay más formas de cómo llevarlo a cabo. Pero cuando el bloqueo está acá, pues no veo cómo lo puede hacer, no veo de dónde lo pueda tener.
muy interesante esta apertura que nos invita este Urano a Géminis. Pues querido Javier, invitar a nuestra audiencia que nos vemos el próximo domingo con más de Urano en Géminis, donde vamos a analizar ya un poco más astrológicamente. Aquí estábamos tocando como algunas generalidades para entender esas imágenes del titán del progreso Prometeo, trayéndonos ese fuego, rompiendo, eh, cómo también nos impacta y nos moviliza a nivel humano para la protección, que lo que terminamos haciendo es entrando en una ansiedad o en unos miedos absurdos, y que tal vez lo que hay que hacer con él es flojitos y colaborando, y como más bien mirando qué oportunidades, a qué me convoca todo lo que empieza a suceder alrededor. Y pues yo sé, Javier, que tú ahorita entras a clase. Yo también ahora en hora y media tenemos taller acá por YouTube, las personas que están en membresías. Y agradecerte de estas madrugadas de domingo, querido Javier, para traer estas imágenes a nuestro público, a nuestra comunidad y por supuesto a nosotros mismos. De hecho, me gusta hacer muchos programas de Urano en Géminis. ¿Y cuál es la razón? Cada vez que interactuamos, encuentro más imágenes y se abre más riqueza. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento, en lugar de estar viendo un noticiero, estar viendo más bien qué imágenes son las que podemos agarrarnos para entender lo que está sucediendo. Escuchar algo distinto, escuchar algo diferente, porque a veces ya es hasta predecible cuando vas a aprender, ya sabes de qué está, ya sabes cuál es el menú del de ahí. Escuchar algo diferente para nutrirnos y alimentar distinto. Juan, yo me gozo los domingos, me encanta, mi vida cambió hace un año con estos domingos maravillosos que hemos venido trabajando, y qué delicia poder también interactuar, porque así no es lo mismo cuando preparas el mejor de los programas y cuando preparas los mejores trazos y te vas a buscar esto. Primero la mitad se queda, aunque lo tenga aquí escrito, la mitad se le queda. Luego vas con los tiempos, entonces hay que saltarse. Y finalmente te das cuenta que cuando es así, de manera con otro compañero, salen de momento Uranos en Géminis muy agradables y muy nutritivos que despiertan otra vez el pensamiento y la ilusión. Qué bello. Muchísimas gracias y sí, nos vemos el próximo domingo con más y mejor, flojitos y cooperando con Urano en Géminis. Además, a pocos días de, no, prácticamente el otro domingo ya creo que tenemos, sí, día antes de su ingreso, el 6, domingo 6. Justo. Querido Javier, querida comunidad, gracias por todos sus comentarios hermosos que van poniendo aquí en el chat. Gracias por esta sintonía, por madrugar con nosotros un domingo. Bueno, si están en países acá de América o si están en Europa, pues ya en horas más convencionales. Nos vemos entonces, querido Javier, y hasta el próximo domingo. Próximo domingo. Un abrazo. Gracias.